Hola damas, bienvenidas a la lección 5 de Primera a los Tesalonicenses. Y no es el capítulo 5, pero la lección 5. Porque hoy vamos a ver varios capítulos. Vamos a repasar un poco del capítulo 3 y más que nada ver el capítulo, vamos a repasar un poco del capítulo 2. Más que nada vamos a ver el capítulo 3 y, y sí vamos a ver algunos versículos del capítulo 4 también, si Dios quiere. Entonces, espero que tuvieron oportunidad de leer los capítulos, pero aún si no, espero que sí reciben algo de esta lección. Vamos a orar para empezar la lección. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado para estudiar tu palabra. Te pido que me des cada palabra para que esta lección sea de ti y para tu honra y gloria. Que cada dama que escuche este video, si sea en vivo o si sea después, que les toques el corazón en alguna manera y que reciban alguna exhortación de ti, y te pido que pues que todo sea para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Primera los Tesalonicenses. El capítulo 1 habla acerca del testimonio de la iglesia. Y en el capítulo 2 hay como una revisión de la iglesia. Y vemos las actividades del pastor en Tesalónica, que Pablo era un siervo fiel. Podemos ver eso en 1 los Tesalonicenses 2, 3 a 6. El capítulo 2, versículo 3 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y vamos al 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces, Pablo era fiel en ministrar a los de Tesalónica, porque él era un siervo de Dios, era un siervo fiel y lo estaba haciendo para Dios, no necesariamente para ellos, aunque sí tenía amor hacia ellos. La razón por qué él seguía fiel era porque estaba haciendo el trabajo para Dios, no para agradar a los hombres. Y era un trabajador incansable. El versículo 9
capítulo 2, versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces, él trabajaba de día y de noche. Y la idea aquí no es que no se cansa, pero que el trabajo es más importante que sus propios deseos de descansar o lo que sea. Y eso no significa que nunca hay descanso, pero significa que hay una urgencia en el trabajo que siempre está buscando cómo servir más y hacer más para la honra y gloria de Dios. Entonces él también era como un padre preocupado en los versículos 11 y 12. Capítulo 2, versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, ¿qué iba a decir? Él estaba trabajando para la honra y gloria de Dios, pero sí estaba preocupado para los tesalonicenses, porque él era su padre espiritual y estaba preocupado por su crecimiento espiritual. Y era un ganador de almas con esperanza en los versículos 19 y 20. Capítulo 2, versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Bueno, eso es el siguiente capítulo. Pero sí, Pablo testificó y ganó almas para la gloria de Dios, y él lo hizo con la esperanza de que ellos iban a estar allí cuando Jesús regresaba. Ellos iban a estar presentes en la venida de Jesucristo. Y él era un guerrero en la oración. Él peleaba la batalla espiritual con mucha oración. En el versículo 13, capítulo 2, versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad
la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice, en el principio del versículo dice, sin cesar damos gracias a Dios. Entonces él estaba dando gracias a Dios sin cesar. Y en el capítulo 3, versículos 7 a 13, 3:7 dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ok, 7 a 13. Vamos a ver el versículo 10. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Y el 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, el versículo 10 dice que oraba de noche y de día con gran insistencia. Y él estaba orando para que podría volver a verlos y también para que ellos podrían ser afirmados en su fe y santificados en sus corazones y preparados para la venida de Cristo. Pablo, podemos ver lo que Pablo dijo acerca de los que había ganado para Cristo. En capítulo 2, versículos 13 y 14. 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces Pablo dice que primeramente que da gracias por ellos, pero también que ellos recibieron la palabra de Dios cuando lo escucharon y que esa palabra estaba obrando en ellos y que ellos eran imitadores de Dios. Sí, entonces tiene muchas buenas cosas para decir acerca de los que había ganado por Cristo allí en Tesalónica. Pero también tiene algo que decir acerca de los enemigos. En los versículos 14 a 16.
Entonces, primero a los tesalonicenses, espérame. Hay otra parte acerca de los que se habían convertido a Cristo en el capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver eso. 3:6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Entonces, dice que Timoteo trajo buenas noticias de la fe y el amor de los de Tesalónica. Ahora sí, los enemigos en versículos 14 a 16 de capítulo 2. Dice en 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces, perdón. No, voy a seguir leyendo, perdón. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradaron a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces hay unos enemigos que están tratando de parar la influencia de Dios en esa área. Y Pablo está aconsejándoles en esa área acerca de ¿cómo se dice? La opresión que están recibiendo de esos enemigos. También en estos capítulos vemos que la iglesia debe ser separado del mundo. Entonces deben separarse del mundo. Y realmente vemos ese tema por todo el libro de Primera los Tesalonicenses. Y vemos que es importante saber